Nadie sabe lo que puede un texto, es el modo en que titulé esta charla, que quisiera enmarcar entre dos momentos que me parecen claves para el tema que nos ocupa. Uno es un fragmento del diálogo Fedro, de Platón, del cual les voy a leer apenas unos parrafitos. Lo que cuenta aquí Sócrates, el maestro, a su alumno Fedro, es el mito de la invención de la escritura, un mito creado de algún modo por Platón, puesto en boca de Sócrates, que dice que en el antiguo Egipto un dios, inventor, le lleva al padre de los dioses, al capo di tutti i capi, todos sus inventos para que este gran dios padre avale o autorice estos inventos. Este dios menor, digamos, que lleva los inventos, es el que ha creado, entre otras cosas, el cálculo, la geometría, el juego de damas, cosas por el estilo, y, entre otras cosas, las letras. Entonces le lleva al rey de los dioses, despliega ante él todos estos inventos, y este rey de los dioses le contesta con desaprobación en la cuestión de las letras, diciendo: pero ahora tú, como eres padre de las letras, por tu afección hacia ellas, afirmaste lo contrario de lo que son capaces de producir. ¿Qué era lo que había dicho este Dios? Que las letras iban a permitir recordar, mantener el recuerdo de las cosas, ¿no? Dice el Dios grande: pues este invento producirá olvido en las almas de los que aprendieron por descuidar la memoria, como si ellos, por confiar en la escritura, trajeran sus recuerdos desde afuera, por caracteres ajenos, y no desde adentro, por sí mismos. Cuenta Sócrates entonces esta historia y luego pasa a explicarle a Fedro: pues Fedro, lo terrible que tiene la escritura, en verdad, también es semejante a lo propio de la pintura. En efecto, dice, los retoños de aquella, de escritura, se alzan cual seres vivos, pero si se les pregunta algo, mantienen un solemne silencio. Y lo mismo sucede con las palabras escritas, y con la pintura y con la escritura. Podrías creer que ellas hablan como si estuvieran pensando algo, pero si las interrogas por deseo de aprender algo de lo que dicen, señalan siempre una única cosa, siempre la misma. Y cuando algo se ha puesto por escrito una vez, las palabras van rodando por todas partes, tanto entre los entendidos como asimismo entre aquellos a quienes para nada importan, y no saben a quiénes deben hablarles y a quiénes no. Y si se maltrata a las palabras y se las vitupera injustamente, necesitan siempre del socorro de su padre, pues por sí solas no son capaces ni de defenderse ni de socorrerse a sí mismas. En este relato aparecen ligados algunos términos que me interesa ir desplegando y analizar los vínculos. Paternidad, el padre de las letras, los retoños, necesitan el socorro del padre. Letra, de forma explícita, esos son los términos que están ahí, pero implícitamente hace referencia a cuestiones tales como la ausencia, la presencia, el auxilio o el desamparo. El otro texto que vamos a poner en el otro rincón del cuadrilátero para ver qué pasa entre ellos es un muy breve artículo de Walter Benjamin. Se encuentra en un libro titulado Epifanías en viaje, y el artículo lleva por título El arte de narrar, y dice así: cada mañana se nos informa sobre las novedades del planeta, y sin embargo somos pobres en historias singulares. ¿A qué
se debe esto? Se debe a que ya no nos llega ningún acontecimiento que esté libre de datos explicativos. En otras palabras, ya casi nada de lo que sucede redunda en provecho de la narración, casi todo en provecho de la información. Porque si se puede reproducir una historia preservándola de explicaciones, ya se logró la mitad del arte de narrar. Los antiguos eran maestros en este arte, Heródoto a la cabeza. En el capítulo 14 del tercer libro de sus historias está la historia de Psamético. Cuando el rey egipcio Psamético fue vencido y tomado prisionero por el rey de los persas, Cambises, se empecinó en humillar al prisionero. Dio órdenes de hacer parar a Psamético al costado de la calle en la que harían su entrada triunfal los persas. Y además dispuso las cosas de tal forma que el prisionero pudiera ver pasar a su hija como sirvienta, yendo con una vasija a buscar agua a la fuente. Mientras todos los egipcios se quejaban y se lamentaban ante ese cuadro, Psamético permanecía parado solo, inmóvil y sin pronunciar palabra, los ojos fijos en el suelo. Y cuando al poco tiempo vio que su hijo era conducido junto con otros para ser ejecutado, siguió sin conmoverse. Pero cuando después reconoció a uno de sus criados, un viejo hombre empobrecido, en la hilera de los prisioneros, se golpeó la cabeza con los puños y dio señales del más profundo dolor. En esta historia se ve lo que es un verdadero relato. El mérito de la información pasa en cuanto ésta deja de ser novedad. Ella solo vive en ese momento. Debe entregarse a él y explicarse sin perder tiempo. Pero con el relato sucede otra cosa. No se agota, sino que almacena la fuerza reunida en su interior y puede volver a desplegarla después de largo tiempo. Así, Montaigne volvió al relato del rey egipcio y se preguntó: ¿por qué el rey se queja recién al ver a su criado y no antes? Montaigne responde: como ya estaba lleno de dolor, bastó un mínimo incremento para que éste rebalsara. Esa es una forma de entender la historia, pero la misma también admite otras explicaciones. Cualquiera puede trabar conocimiento con muchas de ellas si plantea esta pregunta en el círculo de sus amigos. Uno de mis amigos dijo, por ejemplo: al rey no lo conmueve el destino de lo monárquico, porque ese es el suyo. Y otro: en el escenario nos conmueven muchas cosas que no nos conmueven en la vida. Este criado solo es un actor para el rey. Y un tercero: el dolor intenso se acumula y solo sale a la luz cuando la persona se distiende. El reconocer al criado fue la distensión. Si esta historia hubiera sucedido hoy, dijo un cuarto, entonces en todos los diarios diría que Psamético quiere más a su criado que a sus hijos. De lo que no cabe duda es de que todos los periodistas replicarían en un abrir y cerrar de ojos. Heródoto no la explica ni con una palabra. Su relato es el más seco. Por eso, esta historia del antiguo Egipto puede provocar asombro y reflexión aún hoy, después de milenios. Se parece a las semillas que durante miles de años estuvieron herméticamente cerradas en las cámaras de las pirámides y conservaron su capacidad de germinar hasta el día de hoy. Habrán notado que, a pesar de los 24 siglos que separan a un texto del otro, el escenario es el mismo, Egipto. Y esto va a ser crucial en lo que intentaré desplegar aquí. Roland Barthes, en el Susurro del lenguaje, tiene un artículo titulado La muerte del autor, que forma parte de un apartado llamado de la obra al texto. Ahí sostiene que la noción de obra, como algo acabado, monumental, completo, ha dejado paso en la modernidad a la más flexible y porosa categoría de texto.
recuperando ahí el sentido del texto como tejido. Dice: cuando se cree en el autor, con mayúscula, este se concibe siempre como el pasado de su propio libro. El libro y el autor se sitúan por sí mismos en una misma línea, distribuida en un antes y un después. Se supone que el autor es el que nutre al libro, es decir, que existe antes que él. Mantiene con su obra la misma relación de antecedente que un padre respecto a su hijo. Por el contrario, el escritor moderno nace a la vez que su texto. Hoy día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras de las que se desprende un único sentido teológico, en cierto modo, pues sería el autor Dios, de nuevo autor con mayúscula, sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y contrastan diversas escrituras. Y un poco más adelante prosigue Barthes. Una vez alejado el autor, se vuelve inútil la pretensión de descifrar un texto. Darle un texto a un autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la escritura. Hasta ahí la cita del texto de Barthes. Digo yo, de modo que el padre, en esa concepción, sería el dueño y por ende el garante del sentido. Y un par de páginas más adelante agrega: la obra está inserta en un proceso de filiación. Se considera al autor como padre y propietario de su obra. El texto, en cambio, se lee sin la inscripción del padre. Hasta ahí va. Habría entonces, reitero, una relación a pensar entre autor y padre, letra y paternidad, vástago y escritura. Pero siempre que se habla de padres e hijos, está en juego, en efecto, la cuestión de la filiación y de la herencia. La letra muda como muerta en Platón y la semilla en las pirámides en Walter Benjamin. Junto a las momias, algo de la vida late y se preserva. La muerte como telón de fondo de la escritura. Se sabe que uno de los sitios donde se registran las primeras escrituras fueron las lápidas. Inscribir el nombre del muerto, la marca de los antepasados, sería así el origen de lo escrito. Dato histórico que arroja un rico saldo metafórico. Toda escritura implica un duelo, una pérdida, la necesidad de convertir en símbolo lo que se ha ido en lo real, de enlazar de algún modo lo vivo con lo muerto. Así lo dice Schiller: lo que vivirá inmortalmente en el poema debe hundirse en esta vida. Convertir al antepasado, digamos para simplificar al padre, en símbolo. Matarlo para inscribirlo. Fabricarlo como metáfora. Pero ¿es que acaso es o ha sido alguna vez otra cosa? Desde esta perspectiva, habría que considerar de qué forma la escritura construye el vínculo entre presencia y ausencia. Revisar los desarrollos de Barthes, quien parece pensar al padre de las letras o de la obra, más como padre de la horda, tirano o déspota, que como transmisor. Ver si esa concepción del autor padre como Dios, que según él cierra la escritura e impone un sentido único, no está lastrada de prejuicios o convicciones de alguna muy precisa procedencia. Pero también, en el extremo opuesto, habría que cuestionar la propuesta de Platón, para quien lo escrito no puede defenderse a sí mismo y necesita siempre del padre que lo proteja, lo que no ocurre ni puede ocurrir porque lo escrito se ha echado a rodar por el mundo, lejos ya de quien lo produjo, a diferencia de la oralidad, ¿sí?, que implica la presencia del emisor. Y por ende el texto no es más que un pobre huérfano, desamparado y desvalido. En Platón, lo escrito se desmorona por la ausencia del padre. En Barthes,
queda ahogado por su presencia omnímoda. A menos que haya que releer la tradición de Occidente y ver si ese padre, mítico, trágico, filosófico, es la única versión o perversión posible. Para la Cábala, las letras son los elementos con los que Dios lleva a cabo la creación del mundo. Las letras que ocupan un lugar de privilegio son las del nombre de Dios, el famoso tetragrama del cual Borges ha sacado tantos frutos, ¿sí? El tetragrama, nombre impronunciable porque solo consta de consonantes, es decir, que solo puede darse en la escritura. Y según un autor cabalístico, todos los nombres de la Torá están contenidos en el nombre de 4 letras. La Torá es, por lo tanto, explica Gershom Scholem, un ropaje viviente y un tejido, un textus, en el que el tetragrama se teje en toda clase posible de metamorfosis y variaciones. Es una estructura que se construye sobre ese nombre de 4 letras. Las asociaciones que ustedes pueden hacer con el nombre o los nombres del Padre están autorizadas por el mismo Lacan, quien en su seminario, en la única clase de su seminario de los nombres del Padre y en otros lugares, dice claramente que toma esta idea del nombre del Padre con mayúscula del nombre de Dios en el texto bíblico. Y prosigue Scholem, citando uno de los primeros escritos cabalísticos. Dios asoció las letras de este nombre con las del alfabeto. Las permutó, combinó y las intercambió entre sí, siguiendo ciertas reglas. Tales procedimientos de combinación y composición dan por resultado el texto de la Torá, cuyo papel no tiene, prosigue Scholem en sus varios principios, un sentido individual y único. Puede ser expandido de varias maneras. Así, prosigue Scholem, la palabra de Dios que se extiende a todos los mundos está infinitamente cargada de significado, pero no tiene una interpretación fija. La palabra de Dios es pura y simplemente aquello que es interpretable. En el texto canónico consonántico de la Torá encontramos contenidas de manera potencial todas esas posibilidades infinitas de su concepción. Hasta ahí Scholem. Les comento, para quienes no lo sepan, que el texto bíblico está escrito en hebreo, el hebreo antiguo, que es sin vocales, son puras consonantes. Los autores de la Cábala entienden la creación como un acto de escritura divina, las letras como huellas de Dios y por tanto infinitamente interpretables. Entender la Cábala como teoría del lenguaje y no como propuesta mística o metafísica puede ayudar a cuestionar las posturas de Barthes y luego de Foucault, por ejemplo, en una línea semejante. Porque en estos desarrollos que comienzan en el siglo XII se lee una fascinante paradoja. El más teológico de los textos se ofrece a la múltiple e inclausurable interpretación. No hay dueño del sentido ni sentido único. Por el contrario, el Dios que crea con las letras, que teje el mundo como escrito, es el primer escritor que dona su texto para ser incesantemente leído y relanzado. Recordemos que Moisés rompe las tablas, al bajar del Sinaí, tablas, dice el texto, escritas por el dedo de Dios, al encontrarse ahí abajo con la escena del becerro. Pero Moisés no es castigado por este acto, que podría ser entendido como herético. Tal vez lo hace para evitar que la letra se convierta en objeto de idolatría y sumisión, como el becerro. Orfandad o modo diferente de pensar a Dios, al Padre y al lenguaje. Podríamos entonces pensar que el texto se despliega y hace su camino, sí con la inscripción del Padre, pero sin su garantía. Es decir, producido por el deseo
pero dotado de las inmensas posibilidades de sentido que conlleva la equivocidad de la letra. Tal vez hay o puede haber otras formas de paternidad. Padre que inscribe y marca, pero que lejos de anular al hijo, lo impulsa y lo autoriza en sus lecturas. Que se ausenta, como Dios para los cabalistas, en la poética figura del Tzimtzum, que es la figura de la retracción de Dios a su mínima expresión para dejar lugar al mundo que crea. Y es esta ausencia lo que inscribe como acto fundacional. La potencia de la escritura, como el genio de Aladino, no se deja encerrar en la lámpara, permanece inapresable, diaspórica y mutante. El encabalgamiento de lecturas a lo largo de los siglos es su puesta en evidencia. Al fin y al cabo, la historia completa de la escritura, sea literaria o de otros ámbitos, puede leerse, valga la literalidad, con ese sesgo. 3 ejemplos de campos diversos nos van a servir para aprender a modo de ejercicio este mecanismo. 1. Freud propone tratar al sueño como texto sagrado. Así, Esto lo retoma Lacan en su artículo Transmisión y Talmud. Si la letra permanece, se abre el abanico del sentido y todo es posible. Freud lee a Sófocles. Transforma un texto trágico, Edipo Rey, en el dispositivo nuclear del sujeto del inconsciente, con el que funda el psicoanálisis. Para Freud, el inconsciente es una escritura. Solo puede interpretarse a condición de no cambiar ni una letra, ni una coma de sus manifestaciones, como él no ha cambiado nada de la tragedia sofoclea. En esas manifestaciones donde el inconsciente se revela y habla, en esa precisa escritura. Otro ejemplo, El Quijote y Pierre Menard. Todos recordamos el cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, donde este poeta francés del fin del siglo XIX, principio del XX, decide escribir el Quijote. No copiarlo, no reproducirlo, no, escribir el Quijote. Y esto da ocasión para que Borges despliegue una maravillosa teoría de la interpretación. Así, el poeta francés, simbolista del siglo XX, lee a Cervantes. Pero Cervantes, quien con su Quijote funda la novela, es a su vez lector de la literatura de caballería. Y Borges es lector ficcional de un imaginario escritor, Menard, que a su vez es un personaje, tejido de remitencias y reenvíos sin fin, constelaciones, rizomas. Esta es la escritura. Tercer ejemplo, la Torá y la ética de Spinoza. Spinoza es un lector riguroso de las escrituras con mayúscula, pero es un lector de toda la escritura. Pasa la Torá por el filtro de la razón aristotélica y matemática y deja como la última y más concentrada poción un texto expurgado de la anécdota. Comprender, dice él, la verdad de la escritura es algo que solo debería resultar de la intelección y severo examen de la misma, ya que al no necesitar ella ninguna ficción humana, nos la haría ver mucho mejor. Eso lo dice en el prefacio del Tratado Teológico Político. Basado en esta convicción, dice, elaboré un método para examinar de nuevo, con toda sinceridad y libertad, la escritura. Método, digo, que precursor de la crítica bíblica, consiste en pertrecharse de los conocimientos históricos y lingüísticos suficientes para una lectura autónoma, no sometida a soberano alguno, no comandada por autoridades eclesiásticas, ni traicionada o distorsionada por los traductores. Acto supremo de libertad, para lo cual, debido a las condiciones epocales, Spinoza necesitó desprenderse de la anécdota a fin de dejar a la vista el armazón, la estructura desnuda. Claro que tal vez sin quererlo o sin saberlo, Spinoza construye a su vez una ficción, la de la posibilidad de prescindir de la ficción. La ilusión de construir un plano de lo simbólico despojado
por completo de lo imaginario. Desde Nietzsche sabemos que la verdad no se presenta nunca desnuda, sino siempre y necesariamente velada, y Lacan va a decir que la verdad tiene estructura de ficción. Pero Spinoza en el siglo XVII podía no saber todavía esto. Sea como fuere, la operación spinoziana de lectura y escritura, es decir, de reescritura de la escritura y de traducción filosófica de un texto erróneamente considerado religioso, es una obra maestra de la interpretación, una suerte de Pierre Menard avant la lettre, en el siglo XVII. Lo que hace Spinoza es poner a circular esa escritura en un ámbito diferente al cultico, contrabandeándolo, abriéndolo a todos aquellos quienes, según él, actúan y viven con la sola guía de la razón. Entre las cosas que la escritura enseña de forma expresa, afirma, no encontré ninguna que no esté acorde con la razón o que se oponga a ella. De modo que, digo yo ahora, descartar las imágenes literarias y otras figuras retóricas que, según él, sirven más de adorno que para ayudar a la comprensión, lo que queda es este esqueleto llamado ética. El Tratado Teológico Político es un manual de instrucciones, la guía metodológica del lector-escritor. La ética es su aplicación práctica. Como si Spinoza, a fuerza de destilaciones y rigurosos procedimientos químicos, hubiera logrado extraer del texto bíblico esa mónada, núcleo infinitamente concentrado, Aleph de Borges o la semilla de Benjamin, para hacerla fructificar y florecer en terrenos lejanos, en tiempo y espacio, aquel en el que ese texto fue escrito. Levinas, en la primera lectura talmúdica, dice: al transferir una idea a un clima distinto, se le sacan nuevos posibles. Es maravillosa esa frase. La letra es una fiesta. Acabamos de pasar por dos celebraciones importantes. El Día del Escritor, hace 3-4 días, que este año coincidió, misterios del azar y del calendario, con una de las fechas más relevantes del calendario hebreo, Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá, lo que se conocerá como Pentateuco, los 5 libros de Moisés, texto que no ha cesado y no cesa de hacer sentir su influencia, a la par de la tragedia, digamos, en la historia de Occidente, no solo en la literatura, sino en toda formación cultural, institucional, social y psíquica de nuestro mundo. Influencia que opera aún si no se sabe, incluso si no se la ha leído. Quienes no han transitado la obra de Sófocles no están por eso libres del complejo de Edipo. Ese momento mítico histórico de la entrega de las tablas en el Sinaí, representado hasta el cansancio por artistas de todas las épocas, es la puesta en escena de una ausencia. Un Dios que se retira, como dije antes, pero deja en su lugar la escritura. Un Dios, por tanto, cuyo máximo mandamiento es: lean. La palabra divina, supuestamente una y toda, que se fragmenta en lenguaje humano, equívoco por definición, y arroja al hombre al trabajo irrenunciable de interpretar. No olvidemos que el rito de pasaje en el judaísmo, la instancia de acceso a la adultez, es un ritual de lectura, el Bar Mitzvah. La escena sinaítica resulta así una magnífica metáfora del Padre, el que dona los significantes y se retrae. Hace marca, pero delega su lectura en el Hijo. No impone su verdad unívoca, sino que apuesta a la infinita recreación de su decir. Siguiendo el acerto de Goethe, lo que heredes habrás de apropiártelo, porque lo que no te apropies lo cargarás como un peso toda la vida. Poner al hijo en lugar de intérprete, de aquel que debe fabricarse como hijo, en la tarea irrenunciable de tomar lo que viene dado y entretejerlo con su propia lectura. Como dice Eva Ghiberti, todo hijo es adoptivo.
es un trabajo para el padre y para el hijo, ¿eh? Todo lector también. Según Freud y algunos historiadores de la escritura, antropólogos y otros investigadores, la escritura alfabética nace junto con el monoteísmo, de modo que podría ubicarse su instancia inaugural en el éxodo de Egipto, la liberación del pueblo hebreo, la salida de la tierra de la esclavitud y el pasaje al desierto. De las pirámides a la letra, del monumento al escrito, de lo hierático de las momias a lo inestable, vivo y siempre móvil de lo literario. De la obra al texto. Volvamos un momento a Platón. Uno de los puntos de los que se ocupa la enseñanza socrática al joven Fedro es el arte de escribir discursos, donde sostiene el maestro que dicha tarea no consiste en un mero agregado, una juxtaposición arbitraria y antojadiza de párrafos, sino en un armado cuidadoso según detalladas reglas de composición. El resultado, dice el maestro, ha de ser un texto ordenado, con cabeza, tronco y miembros, como un organismo vivo. Pero además, y por eso mismo, inserto en el tiempo y el diálogo, la escritura y la lectura, la relación con el otro. Texto como cuerpo. De modo que lo que parecía letra muerta cobra vida, pasa de ser pintura muda, inerte, a criatura animada y parlante, retoño o vástago que hace su camino y se para sobre sus propios pies y habla a quien debe y cuando debe. Resulta pues que este Platón, en última instancia, escritor de textos que no cesan de invitarnos a su relectura, no está tan lejos de Walter Benjamin. En las pirámides, en el Sinaí, en las relecturas de la tragedia, en los diálogos del gran griego, el cuerpo ha devenido texto. Porque no hay cuerpo sin inscripción, sin ligadura a la letra, sin nombre que lo haga singular. El cuerpo es tejido por el lenguaje, incluido en un entramado de palabras que le dan acceso al mundo y lo hacen parte de él. Somos escritos. Fabricados. Recupero acá el sentido de fabrics, como tela, ¿sí? Como textura. Fabricados por esos textos inaugurales, narrativas míticas que nos instituyen como sujetos. El texto no es algo exterior o ajeno a nosotros. No en vano se habla de tejido social. Esa tela siempre haciéndose y rehaciéndose, a veces como desgarro, otras como surcido, en la que los cuerpos y las palabras se entrelazan creando los universos simbólicos que habitamos. Se habla de las religiones del libro. Yo prefiero pensar en cultura o civilización de la letra. Tal vez la palabra platónica debía atravesar los siglos como una semilla sacada de las pirámides para llegar a florecer en las páginas de Benjamin. Genio encerrado en la lámpara, botella al mar, cifra del infinito. El texto, y acá parafraseo a Pierre Belland, el purista actual, el texto, digo, se ofrece portando su propio más allá, como universo finito y sin embargo abierto sobre lo indefinido de la interpretación. Porque si una escritura no es a la vez tejido y destejido, punto de anudamiento y fibra que se expande, terminará siendo letra muda, cadáver o momia, en lugar de soplo de vida. Es que lo escrito transforma a quien lo escribe y a quien lo lee, y se transforma él mismo en cada lectura, en cada cita, en cada marca o subrayado. Como le dice Kafka a Brod, un libro debe ser el hacha que quiebre el mar helado dentro de nosotros. La letra, como el cuerpo, no permanece nunca igual a sí misma, porque no es una sustancia coagulada, sino pura potencia, punto de cruce de imágenes, afectos y pensamientos. La escritura, como el cuerpo, está siempre en tensión, tendida sobre el abismo de la nada, dándole cada vez sentido al mundo, poblando el vacío, echando a rodar voces y miradas
en un caleidoscopio incesante. Sí, todo texto es, en ese sentido, sagrado, a condición de que revisemos la noción misma de texto sagrado. Porque el destino de un texto es ser revelado y dispersado, como también establece el parentesco etimológico en hebreo entre esas dos operaciones, revelación y exilio, es la misma raíz. Porque el sentido está exiliado, es diaspórico, y es en sus sucesivos desplazamientos y despliegues donde algo se revela, nuevo y diferente cada vez, en cada momento histórico y en cada circunstancia. Revelar, exiliar, desplegar, como los rollos de la escritura antigua. Tres modos de sostener la multiplicidad de lecturas de un texto que permanece igual a sí mismo en la misma medida en que y porque cambia todo el tiempo. Y voy terminando. ¿Qué significa concebir la sociedad como texto? Entender que lo social es un tejido, agrega Legendre, el juego de una proliferación de discursos y escrituras, una efervescencia a la vez caótica y reglada, donde se entremezclan esos discursos y esas escrituras, diferenciadas y en relación de pertenencia mutua, y constitutiva del fenómeno social en la especie dotada de palabra. Allí se entrelazan lo indecible y lo enunciado, lo explícito y lo implícito, pero fundamentalmente la vida y la muerte, en el encadenamiento de las generaciones y la transmisión de la existencia en el seno del lenguaje. No tengo idea de qué de todo esto que he dicho perdurará en ustedes, ni de qué modo cada uno traducirá mis palabras, las recordará o las olvidará para siempre. Porque en última instancia mi texto no es sino un punto, una frase más de esta larga y compleja historia de lo escrito. Cajas chinas o muñecas rusas, en la que yo misma tal vez, y en el mejor de los casos, pase a ser un personaje, o acaso una coma, de algunas páginas escritas por otros. Gracias. ¿Intervenciones, preguntas? Creo que va a haber preguntas, así que lo mejor que puedo hacer es decir primero uno, otro, para que vayan todos a la vez. Cuanto más puedan ir preguntando, quieran ir preguntando. Somos todos muy ordenados y disciplinados. Primero tenemos que recuperar. Si tan mal. No, estamos atravesados de tejidos y destejidos varias veces. Yo me quedé con algo. Dale, arrancamos. Porque vengo de una formación, bueno, de filosófico, nuestra formación, donde, bueno, vos mencionaste muchos términos, pero tejido me quedó como tejido, cruzamientos, y de repente aparece por ahí símbolo. Sentido, símbolo y tejido. Bien. Como si fuesen dos niveles de realidad distintos. Habitualmente nosotros venimos de una formación en que el símbolo es algo inmaterial y, bueno, en este tejido y en este juego que estás diciendo, sospecho que no, pero bueno, no sé si hay una confusión en lo que yo di, lo que yo capté o cómo me podía ubicar yo con esta carga que traigo de alguna manera de dualismo ontológico en este entramado de acción y de una ontología relacional donde no hay... Está bien lo que planteas. ¿Lo sostengo el dualismo o no? Yo personalmente me corro. Yo lo dejaría de lado. Lo he dejado de lado hace mucho tiempo. Recuperemos la etimología de símbolo, quizás nos ayude a entender, ¿no? Símbolo viene del griego symbalein, que quiere decir arrojar junto, arrojar dos cosas juntas. El símbolo
siempre se refiere a la ausencia, es lo que está en lugar de otra cosa. De esas dos cosas que van juntas, digamos, la imagen y la cosa, ¿no? Para poner un ejemplo sencillito, de esas dos cosas, una no está y otra está en su representación, ¿no? La idea de símbolo va de la mano del tema de la representación y demás, pero fundamentalmente tiene que ver con la ausencia, es decir, con hacer algo con la ausencia, ¿no? Por eso, cuando se habla, Legendre dice, el padre es una cuestión de símbolo, ¿no? Lo del padre muerto en Freud, digamos. Es necesario matarlo para que haya padre, para que cumpla su función. No es que hay que clavarle un cuchillo, algunos tan ganas, pero no es el caso, digo. Sino que si el padre fuera una presencia unímoda como el padre de la horda, aplastaría toda posibilidad de vida y de subjetivación. Ese matar al padre quiere decir correrlo de ese lugar del absoluto, de la palabra toda, y convertirlo en símbolo. Entonces todo texto es simbólico, diría yo. En tanto, el texto como tejido, textus, ¿no? Esta también etimología que sirve para poner en perspectiva la cuestión. Indudablemente, la palabra, Nietzsche dice en el libro del filósofo, toda palabra es metafórica, lo que pasa es que se ha olvidado de que lo es. Pero la palabra no aprehende la cosa, está en lugar de la cosa. Nosotros tenemos un acceso mediado al mundo, no un acceso inmediato. Las cosas se nos presentan en la representación. Bueno, aquí habría que pasar por Kant, etcétera, ¿no? Pero la fenomenología después y toda la historia, pero digo, fundamentalmente, los seres del lenguaje estamos separados de la cosa o de la naturaleza o de lo real, depende en cada sistema de pensamiento o en cada autor el nombre que se le pone, y eso que nos liga y al mismo tiempo nos aleja y nos separa, es el lenguaje. Entonces, el texto, que es una de las formas privilegiadas, digamos, del lenguaje, que articula las narrativas, que nos dan, como dije antes, nos dan pie para la existencia, nos incluyen en una sucesión. Nosotros somos narrados, ¿sí? Esto lo dice Benjamin maravillosamente en sus famosas tesis sobre filosofía de la historia. El ser humano entra en narración. Cuando un chico pregunta de dónde vengo, hay una psicoanalista francesa muy interesante, Sylvie Le Poulichet, que dice, en realidad no pregunta por el proceso biológico, por los procedimientos de inseminación, pregunta por el lugar que ocupa en el deseo del padre. Y eso es objeto de una narrativa. Cuando tu papá conoció a tu mamá en el baile del club de barrio y se enamoraron, y después naciste vos, digamos. Si el sujeto no tiene, si el humano no tiene lugar en ese texto que lo teje como sujeto, y que no tiene que ver con los datos empíricos, reales, comprobables, digamos, de la historia historiográfica, sino que tiene que ver con esto de las narrativas fundantes. Digo, si el sujeto no está apresado en un buen sentido, si no está tejido en ese, digamos, en esa sucesión narrativa, no adviene a una verdadera existencia. Entonces, el símbolo está presente permanentemente porque somos animales simbólicos. Nuestro acceso a lo real es mediado y ahí está el símbolo. El texto cumple esa función. Sí. Esto es la narrativa. Sí. Hoy decía, si yo te seguiría... Vos siempre me seguís, Ana, así que seguro que sí. La verdad que hubo muchas cosas que me encantaron de tu conferencia, en especial el título. Me encantó y te iba a pedir si después ahora lo explico un poco. hacer un nexo con los demás. Claro. No, y si te seguiría... Lo ensayamos esto, ¿no? La cuestión de la narrativa me sorprendió que dijiste como que Spinoza se hubiera propuesto prescindir de lo imaginario, con lo cual ahí me hace un poco de ruido el lugar de la narrativa, que yo creo que además de lo simbólico tiene mucho de imaginario, entiendo. Por supuesto, claro.
Pero el problema es el siguiente, también hay que ubicar a Spinoza en el contexto histórico. ¿Por qué Spinoza realiza esta operación? Esta es una interpretación mía, claro, esto es Diana leyendo la ética como la transcripción filosófica de la Torá. Vos vas a Deleuze y ni por asomo se le ocurre nada parecido. Bueno, primero porque no leyó el texto bíblico, obvio. Pero para quien sabe Torá y quien sabe Spinoza, o quien ha recorrido lo suficiente ambos corpus, primero, recordemos que Spinoza escribe una gramática de la lengua hebrea, para, dice él, permitir el acceso directo al texto bíblico y no tener que atravesar, pagar el peaje de los traductores. Lo dice en el Tratado Teológico Político. Entonces, el tema es el siguiente. En el siglo XVII, plena época de guerra de religiones, plena época de disputa teológica, los rabinos de la sinagoga, que tienen una configuración mental después de años de siglos de marranismo, ¿no? Una configuración mental e institucional calcada sobre la iglesia cristiana, porque la diferencia está en que en el judaísmo no hay papa, entonces no hay una palabra absoluta que diga esta es la vera verdad y la versión única y autorizada. Al desaparecer la autoridad única y suprema, es decir, en el judaísmo que se horizontaliza el tema del texto, la interpretación y yo, no deja de haber, sin embargo, y especialmente en la época de Spinoza, una aspiración autoritaria de parte de los rabinos de la sinagoga, que se papizan, digamos, se quieren convertir ellos en la autoridad, autoritas, ¿no?, que dice cuál es el sentido de las escrituras. Es con ellos con quien está discutiendo Spinoza, y esto, el que no entiende este contexto, no entiende Spinoza. Digo, los rabinos de la sinagoga de su época, que eran ortodoxos porque no había otra cosa, nosotros ahora hacemos la distinción entre ortodoxos y otros movimientos más progres, más modernos, pero en ese momento no había otra cosa. Apoyan su interpretación en la narrativa, en la anécdota. Se apropian del sentido a través de la anécdota. ¿Qué hizo Abraham cuando salió caminando de Ur de los Caldeos? Dios lo llamó y le dijo, sacrifica a tu hijo, bla, bla, bla. Van a la anécdota. Porque es el modo de lectura de que disponen, digamos. Para poder arrancar el texto bíblico de las manos que se lo han apropiado, un poco, ¿recuerdan el nombre de la rosa, no? Para poder poner a circular ese texto alejado de la interpretación que quiere pasar por única verdad, el recurso que encuentra Spinoza, a mi modo de ver, es quitar la anécdota. Cuando quitas la anécdota y armas una estructura geométrica con la misma legalidad, porque la Torá es una legalidad, punto, no es un texto religioso, es un texto legal. Si le quitas la anécdota y queda la ley, haces una construcción geométrica y nadie es dueño. ¿Quién es dueño del triángulo? ¿Quién es dueño de los tres ángulos interiores? Nadie. Es una verdad universal que no pasa por la interpretación particular, digamos. La narrativa es singular. La ley, en tanto ley simbólica, es universal. Después viene Kant y dice, digamos. Entonces, a mí me parece que la operación spinoziana, que está de algún modo impuesta por la necesidad epocal, donde él sabemos que es expulsado, maldito, le tiran con todo, la única posibilidad que él tiene de recuperar la lectura de ese texto desde un lugar distinto al púlpito religioso canonizado por la iglesia rabínica es sacando la anécdota. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, él construye su propia narrativa. Por eso digo,
la obra de Spinoza también se puede leer narrativamente, con una narrativa muy ascética, ¿no? muy dura, por momentos, muy difícil. Pero los escolios, y eso lo veíamos la vez pasada en uno de mis grupos de Spinoza, Deleuze ahí sí tiene razón, que uno puede leer las proposiciones, las demostraciones y los escolios como capas diferentes, ¿no? De un alfajor Rogel, ¿no? Hasta ahora. Los escolios tienen su propia lógica que pasa por otro lado y que se pueden articular en una especie de narrativa. Hagan la prueba y van a ver. Eso por un lado. Por otro lado, nadie sabe lo que puede un texto. Efectivamente es una paráfrasis de una frase de Spinoza en la tercera parte de la Ética, en el escolio de la preposición 2, donde dice: nadie hasta ahora ha determinado lo que puede un cuerpo, porque siempre se ha pensado el cuerpo como un reflejo del alma, comandado, obviamente está discutiendo con Descartes, ¿no? Que pensaba en la glándula pineal como el lugar donde está sentado el piloto que mueve, el lugar del cerebro, donde hay. Spinoza dice: no, el cuerpo tiene una potencia propia que no tiene que ver con por eso está fuera del dualismo, ¿no? No hay dualismo en Spinoza, ¿sí? No hay metafísica, no hay teleología, no hay nada de esto. La potencia del cuerpo hay que entenderla, analizarla y comprenderla según su propia legalidad, no como un títere del alma. Entonces, me gusta pensar en el texto como cuerpo, porque también el texto tiene una legalidad que le es propia, independientemente del sentido que le haya querido dar el autor. Y ahí sí coincido con Barthes, Foucault y todos estos, ¿no? Entonces, nada, me sentí autorizada a serle fiel a Spinoza traicionándolo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Comentarios. Vos estabas por preguntar algo. Estoy pensando, sí, en realidad mi pregunta está relacionada más para el lado del psicoanálisis. La relación que hay, ¿no? Entre qué relación habría, tal vez desde la lingüística, Sí. con esto de que hablábamos de los signos y hablábamos de lo simbólico y hablábamos de lo imaginario. En realidad, yo creo que lo simbólico en realidad nos atraviesa en todos los órdenes, tanto lo simbólico, tanto lo imaginario como usted había comentado que habíamos pasado así por Kant, digamos. Sí. Lo imaginario no existe si no tenemos la representación, palabra a la cual se remitía Freud en algún momento, no tenemos el significante. Claro. Eso es muy importante y, por supuesto, también podemos regresar a Platón o a Sócrates cuando manifestaba esto de que en realidad que el texto sin el padre no tiene cómo defenderse, que por algo cuando Lacan habla en el grafo del deseo, esto de que siempre hay un malentendido, digamos, el malentendido por ese significante que falta y que es el motor del deseo, ¿no? Que es el famoso objeto A. Claro. Obviamente que también está del lado de que me refiero cuando hablamos o hablo del significante por ahí tanto a la palabra escrita como a un signo lingüístico, tanto en lo enunciativo como en lo escrito, ¿no? Que nunca se va a defender el texto en sí, porque siempre está el malentendido, ¿no? Como está del lado de lo interpretativo. Y creo que no nos podemos imaginar una realidad fuera de los simbólicos. No, por supuesto. Por eso, incluso hablar de la naturaleza ya pertenece al orden de la cultura. Tal vez está, bueno,
no dan el tiempo ni por ahí el tema del cual se exponía hoy, ¿no? Pero también es muy interesante trabajar esto con lo que escribe Foucault en Las palabras y las cosas, Sí, claro. ¿no? Sí, te digo que tuve que hacer un recorte. Claro, porque no, por supuesto. hay una bibliografía infinita. Sí, sí. ¿No? Y hay que, bueno, para poner en 40 o 50 minutos Sí, alguna por idea supuesto, por sobre supuesto. esto. Pero creo que también da como para poder Sí. complementar desde estos Sí, autores sí. que con lo que es lo representativo, lo representacional, Claro, en realidad son muy Sí, fuertes, representación ¿no? cosa, representación palabra, cosa. Sí, palabras. hago solamente un subrayado en relación a esto que vos decís, de si se puede defender o no, la cuestión de lo que falta, ¿no? Claro. Por eso yo lo que sostengo es que... Perdón, Sí, porque se me sí, estaba sí, dale. que es muy importante tal vez si se hubiera podido poder desarrollar más esta relación entre la palabra o lo simbólico y el cuerpo, ¿no? Porque Claro. siempre a veces se habla de esto de que el cuerpo queda fuera de lo representacional, y en realidad el cuerpo digamos, como sin la idea, no hay posibilidad. Que no hay cuerpo representacional. sin lenguaje, No hay cuerpo si no es sin organismo. Sí, exactamente. Que es el caso de los autistas, ¿no? Sí, Por ejemplo. claro, por supuesto. Digo, pero una vueltita nomás, que por eso yo decía que el texto no se lee sin la inscripción del padre, se lee sin la garantía de sentido del padre, porque si no caemos en lo religioso. Yo entiendo lo religioso y en esto creo que Lacan lo dice con mucha claridad. Dice, la religión empieza cuando se deja de leer. Es genial. Dejar de leer que es iguana, lo que dicen de vaca niña. Bien, Spinoza no es religioso, esta pregunta que se hace. ¿Por qué? Porque si yo soy un lector y no quiero que me impongan a mí cuál es el sentido, el significado y la verdad de esto que estoy leyendo, voy a estudiar lo suficiente como para poder leer por mis propios medios, porque no es tampoco cuestión de decir cualquier cosa y de entender cualquier verdura, sino que hay que tener muy afinado el instrumento para leer, pero a partir de ahí no espero que venga. Por eso digo que a mí me parece tan interesante la cuestión del bar mitzvah. Bar mitzvah quiere decir, es en arameo incluso, la palabra del término hijo del precepto, hijo de la ley. Cuando el chico a los 13 años se sube a que el padre le entregue en sus manos el rollo de la Torá, le dice, ahora lee vos. Yo no te voy a decir más qué es lo que dice. Yo ya te enseñé a leer. Arreglate con esto. Estoy, me preguntás, pero descubrí vos, interpretá vos. Esto, digo, convertirse en lector, me parece que es la operación por excelencia del heredero. Cuando Hannah Arendt dice herencia es lo que se recibe y se cuestiona. Primero lo tenés que recibir, si no te vas a cuestionar. Pero tenés que pertrecharte de las herramientas para poder leer in absentia, porque lo que transita alrededor y por entre las letras es una ausencia. Es la ausencia de ese padre que supuestamente te iba a decir todo. No está. Vivo o muerto, no importa. Pero hay que correrse de ese lugar y poder leer por cuenta propia. Y esto de tal vez de la co-construcción, ¿no? Que el texto se construye. Por supuesto, en cada y lectura. el lector también se construye. Cuando uno dice, este libro me rompió la cabeza. Claro, es como que yo no leí mucho sobre Paul Ricoeur, pero digamos, Paul Ricoeur plantea una dialéctica también en este sentido. Bueno, ¿Puedo hacer una preguntita más pequeña? Por favor, me resultó muy novedoso esto que decías. tu nombre es Esther Gómez. Me resultó muy novedoso esto que decías de la escritura vinculada a la inclusión en la plática. Sí. Porque la verdad que nunca, no solo no se me había ocurrido, no lo había encontrado y estuve rastreando orígenes de la escritura y
me asombré porque encontré que incluso los caparazones de las tortugas fueron el primer soporte material. Sí. Uno de Sí, los. uno. Hay varios lugares, Las ¿no? arcillas y demás, las Sí. piedras, desde luego. Sí. Pero me sorprendió esto que Sí. decía, si podés hacer algún comentario. Sí, sí. al respecto. Hay dos o tres situaciones o lugares donde se sitúan las primeras escrituras. Una son las fórmulas rituales, que se encontraron en piedras, en pirámides y demás, la famosa estela de no sé qué. Sabemos que el origen de la escritura alfabética se ubica en Fenicia y después la toman los griegos y los hebreos, el mismo alfabeto, y hacen distintas cosas con esto, pero son extremadamente parecidos, alfa, alex, ¿no? Las escrituras más antiguas que se han registrado hasta ahora, y esto lo dice Homme, Chartier, en fin, los que se dedican a la historia de la escritura, son las lápidas, que supuestamente es el nombre del muerto, contabilidad y fórmulas rituales. Son, sin que compitan entre ellos, pero digamos, el fenómeno del pasaje de la oralidad a la escritura, que este es el maravilloso libro de Walter Ong, habla de esto, de cómo en un momento determinado es necesaria la letra para inscribir cosas que si no de otra manera se pierden, ¿no? Y me parece que la metáfora es perfecta, porque inscribir lo que se pierde, La operación de rescatar de la muerte. de simbolizar, de esto que dice Schiller, ¿no? Lo que muere en la existencia, pero en lo real, pero subsiste en el poema, ¿no? Es decir, hacer con la muerte, hacer de manera que no sea una pérdida, si puede ser una pérdida en lo físico, en lo real concreto, en lo temporal, pero hay un rescate en lo simbólico, ¿sí? Cada cultura, se sabe que el humano es el único animal que entierra, vela y tiene ritos funerarios. Es esto es lo simbólico. El muerto sigue viviendo en la memoria, en la cosa, lo que no es, ¿no? Está escrito su nombre. Porque está escrito su nombre, porque está inscrito su legado. Digamos, ¿viste cuando uno a cierta edad, ¿no? Que de repente dice, uy, mi papá tomaba esto así, ¿no? Mi papá tomaba el fernet puro toda la noche, yo también. Por ejemplo, estas cosas que quedan inscritas, que son las marcas que el sujeto lee. Lo que no está garantizada es la lectura. Si cada uno hace con eso lo que puede. Pero sin marca, no hay sujeto. Entonces, la escritura en las lápidas es, me parece a mí, una forma privilegiada de manifestar esto que es la escritura. La escritura habla de la ausencia porque el escritor escribe para que lo lean cuando él ya no esté o esté en otro lado. Y el lector lee no teniendo al escritor. Digo, esto que para Platón era la miseria de la escritura, no tener al emisor del cuerpo presente, yo digo que es su gloria. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, y a los que hoy no han podido venir, a Paulina y a Luciano, por la invitación. Muchas gracias a todos.